Por eso, hermano, es que el nacimiento de Jesús tiene que producir en nosotros un cambio en nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Porque cuando la luz llega, las tinieblas huyen. Las tinieblas son disipadas. Hermano, cuando venimos a Jesús, yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan cuando vinieron a Jesús y experimentaron un cambio radical en sus vidas. El que era maldiciente, hermano, ya no más habló maldiciones. El que era borracho ya no más fue un borracho. El que estaba en la ignorancia y no sabía atender a su familia como la Biblia manda, hermano, ya no más es un abusador. ¿Alguien dice amén? Porque eso es lo que vino a hacer el Señor, a cambiar, hermano, la vida del hombre, a sacarlo de la ignorancia, de las tinieblas, de la mentira. ¿Alguien está aquí? Así que, hermanos, si decimos que tenemos a Jesús, si decimos que Jesús ha nacido en nuestra vida, tiene que producir cambios. ¿Alguien está de acuerdo? Dígale que está ahí a tu lado, es tiempo de cambio. Estamos a punto de entrar a un año nuevo y no podemos, hermanos, entrar sin planear hacer cambios en nuestra vida. Porque aunque estamos en Cristo, hermanos, hay muchas áreas que todavía hay tinieblas en nuestra vida, así como lo yo. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que Jesús realmente vino a hacer, hermanos, a este mundo. Y si verdaderamente estamos en la luz, vamos a brillar como Jesús brilló, porque Él es luz. Alguien diga amén. Así que es tiempo de cambio. ¿Tiempo de cambio de qué, pastor? Tiempo de cambio de las tinieblas a la luz, de la mentira a la verdad, de la muerte a la vida. Alguien dice amén. De la maldición a la bendición, de la escasez a la abundancia. Porque Jesús dice en su palabra que el diablo vino a este mundo para traer muerte, mas Él vino para traer vida y vida en abundancia. ¿Cuántos lo creemos? Dice el versículo 1, leímos el versículo 2 ahorita, pero en el versículo 1 de ahí del capítulo 9 dice: mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zebulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Sabes que Jesús vino en un tiempo propicio, en el cual la humanidad de aquel entonces, hermano, y se refiere a dos ciudades importantes, a dos tribus, Neftalí y Zebulón. Estas dos ciudades eran ciudades principales de Galilea y fueron, hermanos, el lugar en donde Jesús comenzó a predicar: el reino de los cielos se ha acercado. Pero estas dos ciudades, hermanos, estaban en oscuridad, estaban en angustia, estaban, hermano, en una situación muy difícil de la etapa que les tocó vivir a ellos. Pero es muy parecida al tiempo que estamos viviendo hoy. Porque hoy hay mucha gente que camina en tinieblas, hay mucha gente que camina en oscuridad. Y Jesús quiere nacer en sus corazones. La luz de Jesús quiere nacer en sus vidas. Celebramos Navidad porque sabemos que Jesús nació. Y Navidad significa natalicio, quiere decir nacimiento. Y aunque sabemos que no es la fecha que nació Jesús, hermano, lo importante es que Jesús nació. Y es un motivo de alegría, es un motivo, hermano, de celebrar. Alguien diga amén. Aleluya. Y el solo hecho de que Jesús nació, hermanos, nos trae esperanza al corazón. ¿Alguien dice amén? Sin embargo, hermanos, en este tiempo que estamos viviendo hoy, la gente sigue caminando en tinieblas, sigue caminando en oscuridad. Pero para estas ciudades, dice la Escritura, que no para siempre estaría la angustia, ni la oscuridad, ni la aflicción, sino que dice que vendría un tiempo en que estas tierras serían llenas de la gloria del Señor.
serían llenas de la luz de Cristo. Usted y yo caminábamos en tinieblas anteriormente. A lo malo le llamábamos bueno y a lo bueno le llamábamos malo. Y hoy en día, hermano, la gente todavía sigue con eso. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hay un pasaje en la Escritura que nos dice allá en el libro de Juan capítulo 3, en el versículo 19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y el versículo nos da la explicación por qué. Dice: porque sus obras eran malas. Y hay gente que no están de acuerdo con lo que Jesús viene a traer para sus vidas. Hay gente que prefiere vivir en la oscuridad porque sus obras son malas. Y el pecado, hermano, le sabe bueno a la gente. Porque hay gente que se goza en el pecado, se deleita en el pecado, se disfruta el pecado, pero no saben que su fin es muerte. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero dice que sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas que sus obras son hechas en Dios. Y realmente Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador sea salvo. Por eso es que Jesús nació, para traer esperanza. Él vino para traer luz, para alumbrar, hermano, en medio de las tinieblas. ¿Alguna vez has estado tú en un cuarto oscuro y de repente te levantas para agarrar algo, pero el apagador o el switch de la luz está muy retirado y ahí vas a tientas, ¿verdad? Y no puedes saber para dónde vas y de repente te pegas en el pie? ¿A alguien le ha pasado? Porque, hermano, así son las tinieblas, así es la luz. No sabes para dónde vas, no sabes de dónde vienes, no sabes qué destino llevas. El pecado, hermano, es muy llamativo para la gente que ama el pecado. Porque la Biblia dice que Satanás, hermano, anda como diablo, cual león rugiente, buscando a quien devorar. Pero Satanás siempre ha sido mentiroso desde el principio. Es conocido como el engañador, como el mentiroso. Y una de las tácticas que Satanás usa es el anzuelo, la carnada. Tú sabes, alguna vez, si te ha gustado pescar, has visto que los que pescan con caña y anzuelo ponen una carnada. Porque a los peces les parece buena la carnada, pero no saben que detrás de esa carnada hay un pico que los está esperando para traerles la muerte. Satanás así es. A veces te ofrece cosas, te hace que el pecado te sepa sabroso, pero detrás de eso hay un pico que se llama muerte, que está esperando. Pero Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador sea salvo. Y Jesús no vino a nacer en vano a este mundo, sino Él vino para traer esperanza, para traer salvación. Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, a la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, luz resplandeció en estos lugares de Zebulón y Neftalí, tierras que habían sido oprimidas, que habían sido atacadas por los enemigos, que habían sido saqueadas, porque habían sido, hermanos, habían sufrido mucho. Pero sin embargo, el cambio anunciado por Isaías es una realidad para todo aquel que recibe a Jesucristo como su Salvador. Para ellos las tinieblas se cambian en luz y la muerte pasa a ser vida. Porque Dios vino a traer esperanza. Dios es vida. Alguien dice amén. Él vino a traer vida. Él vino a traer esperanza al corazón de la humanidad. Somos privilegiados, hermano, el haber conocido a Jesús. Porque, hermanos, mucha gente quisiera estar en un lugar como este, pero muchos no pueden. Yo conozco gente de años, hermanos, que quisieran estar en un lugar como este, pero hay algo que los tiene atrapados que se llama pecado. Y no pueden estar en este lugar. Pero gloria a Dios de que usted y yo estamos en este lugar. Por eso el salmista David dijo que es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Aleluya, a su nombre.
Gracias, Jesús. La garantía que tenemos es que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y nos recuerda así la Navidad, hermanos, de que así como en la Navidad se dan regalos, Dios regaló a su único Hijo. Lo dio en rescate por usted y por mí. Si se trata de dar, Dios es el que nos pone la muestra, porque Él dio a su Hijo para que usted y yo fuésemos salvos. No había otra manera de ser salvos sino a través de la sangre de Jesús. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. A su nombre. El versículo 2 dice que aquellos que vivían en aquel pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hermanos, quizás así como en ese tiempo que describe Isaías, un tiempo de muerte, un tiempo de valle de muerte y de sombra, un tiempo de aflicción, un tiempo de miseria, un tiempo de calamidad, el Señor llegó a nuestras vidas y nos sacó de las tinieblas a la luz. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan cuando Jesús vino a su corazón, pero cuando Jesús viene al corazón del hombre, hermanos, hay cambios. Yo recuerdo, hermano, que cuando Jesús vino a mi vida y aquella noche que tuve una experiencia con el Señor, las cosas ya no las vi de la misma forma como yo las miraba antes. Porque Dios comenzó a hacer un cambio, hermano, radical en mi vida y transformó mi manera de pensar, mi manera, hermano, de interpretar las cosas a la manera de Dios. Y es que cuando viene Dios al corazón del hombre, tú y yo vamos a ser guiados por el Señor. ¿Alguien dice amén? Cuando el hombre está en la ceguera, hermanos, espiritual, es terrible porque no sabe lo que hace. Piensa que lo que hace está correcto. Aleluya, hay poder en Cristo. Alguien diga amén. El versículo 3 dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra la siega, como se goza cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Medián. Oye, es cuando viene Jesús a la vida del hombre, hermanos, esa opresión con la que estábamos se va en el nombre de Jesús. Eso que sentíamos que nos tenía atados, hermano, de repente sentimos que somos liberados. Yo no sé a cuántos le pasó o cuántos experimentaron eso. Aquellos que estábamos quizás enraizados en algún vicio, en alguna práctica pecaminosa, cuando Jesús viene a nuestra vida, hermano, somos verdaderamente libres. Porque la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Yo no sé cuántos hay libres aquí en Jesús. Si tú eres libre en Jesús, ¿por qué no le das ese aplauso más fuerte a Cristo? Aleluya, gloria a Dios. Cuando venimos a Jesús y somos libres, hermano, el Señor nos trae alegría, hermano, nos trae gozo a nuestro corazón. Y nos libra de todo yugo, de toda esclavitud del pecado. Aleluya, su nombre. Dice el versículo 6, el profeta Isaías dice: porque un niño es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Porque cuando Jesús viene a nuestra vida, hermanos, después que nos libera de la esclavitud del pecado, del yugo del pecado, hermano, nos trae gozo, nos trae paz. Aleluya, su nombre. No hay mejor consejo, hermanos, que la palabra de Dios. Por eso es que dice, hermano, la palabra que se llamará su nombre admirable, consejero. ¿Tú quieres un consejo sabio? Ven a la Biblia. Aquí vas a encontrar el mejor consejo para tu vida. La Biblia es una enciclopedia de 66 libros, hermano, que viene completamente escrita inspirada por el Espíritu Santo de Dios para toda respuesta del ser humano. Para cualquier pregunta que tengamos. Alguien dice amén. Así que, hermanos, Él es el mejor consejero. Él es Dios fuerte. No tenemos un Dios débil, hermano. Tenemos un Dios poderoso, majestuoso, maravilloso. Aleluya. Un Dios poderoso
que para lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Lo que tú y yo a veces no podemos hacer, dijo el apóstol Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra fuerza, aleluya, a su nombre. Gracias, Señor. Tenemos a un Padre. No somos más huérfanos. Aquellos que perdimos nuestro Padre de niños y venimos a Jesús, ahora tenemos un Padre celestial, un Padre, aleluya, que nos entiende, un Padre que nos aconseja, un Padre que nos dirige y nos enseña, un Padre que es fuerte y poderoso, que cuando clamamos a Él, Él responde. Por eso es que cuando Jesús oraba, el Padre le respondía. Cuando tú y yo oramos, el Padre nos contesta, aleluya. Ahora tenemos a quien clamar. Cuando andamos en tinieblas no sabemos para dónde vamos. No sabemos a quién hablarle para pedirle un consejo. Y como no tenemos a quién hablarle, le hablamos a la persona equivocada. Y te dice, divórciate. Te dice, vete a distraer al bar. Vete un rato por ahí de tingololingo, decía mi mamá. Porque esos son lo que hacen los supuestos amigos. Pero hay un amigo que es incomparable, que se llama Jesús. Él siempre te va a dar un buen consejo. Él siempre te va a dirigir, aleluya, por caminos de verdad. Alguien diga amén. Gracias, Jesús. Él es un príncipe de paz. Hermanos, Él es el que nos puede dar paz en medio de la tormenta. En medio de las situaciones más difíciles que el ser humano pueda pasar, podemos tener paz. Y a veces la gente que no tiene a Jesús se nos queda viendo y diciendo, mira, a este le acaba de pasar esto y anda como si nada. Es que Jesús es nuestra paz. Él es nuestra esperanza. Alguien dice amén. Nosotros no andamos como los otros gentiles, sin esperanza, sin rumbo, hermano, sin un lugar donde darle al blanco. Nosotros no tiramos a la deriva, no peleamos al aire. Tenemos, hermano, un Dios, un Padre que nos dirige. Aleluya, dale ese aplauso fuerte a Cristo. Aleluya. Hay algunos tipos de cegueras. Por ejemplo, la ceguera física. La ceguera física, y yo me imagino que ha de ser algo horrible. ¿Te imaginas no poder ver? Aunque en este tiempo, ¿verdad?, la tecnología y todos los métodos que se han usado para ayudar a una persona que físicamente ha perdido la visión o la vista, yo creo que no es lo suficiente. Porque caminar, hermanos, a ciegas, te vas a lastimar, vas a agarrar el camino equivocado, vas arriesgando tu vida, no sabes dónde te vas a tropezar. Sin embargo, hay otra oscuridad, que es la oscuridad literal. Hermano, cuando no hay luz, cuando tú sales y ni las estrellas brillan, ni el sol brilla. Hay algunos eventos que ocurrieron en la Biblia que hubo tinieblas sobre la tierra. Hermano, y las tinieblas sobre la tierra paraliza a la humanidad, porque no puedes salir a trabajar, no puedes hacer nada, porque no puedes mirar. Aleluya. La oscuridad es ignorancia. Eso es la oscuridad. Para los que se preguntan, pues si Dios vino a traer luz en medio de las tinieblas, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que las tinieblas significan ignorancia, significan caminos equivocados. La ignorancia, ahorita lo dije al principio, hermanos. Sin embargo, la luz es la verdad. Cuando hay luz, tú puedes ver por dónde caminas. Cuando hay luz, tú sabes lo que estás haciendo. No te puedes equivocar. Aleluya, hay poder en Cristo. Alguien diga amén. Esto me recuerda al apóstol Pablo. No sé si usted se recuerda cuando dice la Biblia que él iba respirando amenazas contra el pueblo de Israel. Ahí en el libro de los Hechos capítulo 3 versículo 11 dice: ahora pues he aquí la mano del Señor es contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y las tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano, porque quedó ciego, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos,
en un momento se convirtió en enemigo del Señor por su ignorancia. Aunque era fariseo de fariseos, era religioso. La religión no nos va a cambiar. La religión no nos va a salvar. La religión, hermano, nos va a mantener en las tinieblas y la oscuridad. El apóstol Pablo era un religioso. Sin embargo, la Biblia dice, hermano, que él, pensando que estaba haciendo un bien, agradando a Dios, estaba haciendo todo lo contrario. Él pensaba que Jesús era un falso profeta. Pensaba que Jesús era un usurpador. Lo llamaron blasfemo, lo llamaron que todo lo que hacía lo hacía en el nombre de Belzebú, hermano, y una infinidad de cosas que usaron para ofender al Señor y pelear contra Él. Pero específicamente Pablo, hermano, no solamente quedó ciego físicamente, sino que estaba ciego espiritualmente. Pero la Biblia dice, hermanos, que cayeron tinieblas sobre él. Lo que le quiero decir es que la ceguera espiritual y la ceguera física van agarradas de la mano, muchas veces. La oscuridad literal, Mateo 27:45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. La oscuridad literal es cuando hay oscuridad en el ambiente, cuando hay oscuridad allá afuera. Hermano, y esa oscuridad es terrible. Yo no sé, ahorita le dije, ¿alguna vez ha estado usted en un cuarto oscuro? No puede ver nada, nada puede ver. Es desesperante la oscuridad. Entonces vemos la oscuridad, hermanos, de cuando tienes algo contra una persona, odio contra un hermano, odio contra un familiar, odio contra un vecino posiblemente. Esa también es oscuridad. Dice primera de Juan 2:9, el que dice que está en luz, escucha esto, y esto se lo dice Juan a la iglesia, el que dice que está en luz, o sea, el que dice que está en Cristo y aborrece a su hermano, está todavía en ¿qué? En tinieblas. Eso es estar en tinieblas, hermanos. Hacer las cosas que no le agradan a Dios. El versículo 10 dice, el que ama a su hermano y permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esas es las tinieblas espirituales, que tú piensas que estás bien, como el apóstol Pablo, pero odias a tu hermano, no quieres, no soportas a tu vecino. Estamos en tinieblas, hermanos, porque si hay algo que Dios nos vino a enseñar es su amor. Alguien dice amén. Amén. La Biblia dice que Dios es amor, y la esencia de Dios es amor, porque Dios es amor. Y si usted y yo estamos en Dios, debemos de amarnos los unos a los otros. Así que voltea ahí con tu vecino y dile, hermano, te amo en el amor de Cristo. Aleluya. Debemos amarnos, hermanos. Y eso vino a ser Jesús. Eso vino a ser Dios. Eso vino a nacer a esta tierra, Jesús. Para enseñarnos el camino, para enseñarnos a amarnos, para enseñarnos, hermanos, a caminar en la verdad y no en la mentira. ¿Alguien dice amén? Hay otra oscuridad que es la oscuridad del pecado. Allí en Efesios capítulo 5, versículo 8 al 15, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Cuál es ese otro tiempo? Cuando no conocíamos a Jesús, cuando estábamos en tinieblas, hermanos. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Esa es la voluntad de Dios, que andemos como hijos de luz. Ese es el propósito del nacimiento de Jesús. Nació Jesús, pero lo más importante es que haya nacido en el corazón de nosotros. Amén. Alguien diga amén. El versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia, verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Si decimos que estamos en luz, el fruto del Espíritu debe de verse en nuestras vidas. ¿Cuál es el fruto? Lo acabo de leer. Bondad, justicia, verdad. Y debemos de comprobar lo que es agradable al Señor. Alguien diga amén. Y el versículo 11 dice, y no participéis de las obras infructuosas, ¿de dónde? De las tinieblas, sino más bien repréndelas.
No participemos de las obras infructuosas de este mundo. Este mundo está en tinieblas, hermano. Y la iglesia debe de ser luz en medio de un mundo que camina en tinieblas. ¿Cuál es el mejor regalo que tú le puedes dar a una persona? Posiblemente regalamos los unos a los otros, como se usa en la tradición, pero el mejor regalo que le podemos dar a alguien es hablarles de Jesús. Ese es el mejor regalo que tú puedes dar esta Navidad. Hablarle a alguien de Jesús, a su nombre. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Porque a veces queremos imitar al mundo. De repente, hermanos, ya estamos en tinieblas otra vez. Por eso le decía al principio que muchos de nosotros aún todavía hay cosas que caminamos en tinieblas en nuestra vida, que tienen que ser cambiadas, que tienen que ser transformadas. Nosotros tenemos que darle el 100% de nuestra vida a Dios. Alguien diga amén. No podemos darle el 50% y estar con un pie adentro y otro pie afuera. Dios te ama así tal y como eres, pero Dios quiere que te metas completamente. Y alguien diga amén. Tenemos que pertenecer solamente a uno de los dos reinos. Escucha bien, no hay otra opción. O perteneces al reino de luz o perteneces al reino de las tinieblas. O cuando venga Jesús, entras al reino o te vas a las tinieblas. O del día que mueras, o te vas al cielo o te vas al reino de las tinieblas. Nomás hay dos lugares. Así que si tú eres del reino de luz, ¿por qué no le das un aplauso a Jesús en esta hora? Cristo es bueno, alguien diga amén. Dice el versículo 3, más todas las cosas, el versículo 13, perdón, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por eso es que cuando tú prendes un foco en la cocina de tu casa y tienes ratones y hay una que otra cucaracha, salen corriendo para todos lados. No, pero aquí no hay eso, amén. Aleluya, hay poder en Cristo, alguien diga amén. Por eso cuando le echas la luz a un carro, como la vez pasada que vine y estaban unos carritos aquí parados y le puse las largas, de repente vi cabecitas por todos lados que se separaron, porque no resisten la luz. Por eso me urgía poner los gates, porque de repente aquí se venían y ya eran grandes algunos, no sé, porque quieren estar en lo oscurito, pero cuando les echas la luz, todos greñudos, despeinados, colorete por acá. Hay poder en Cristo, alguien diga amén. Por eso es que el versículo 14, y esto es para nosotros, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya. Dile que está ahí a tu lado, ahí te hablan. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Decía mi abuelito, no sea necio, mijo, no sea necio, porque hay quienes todavía se defienden y se enojan cuando les dices, cuando los exhortas, pero eso se llama necedad. Mejor hay que reconocer si andamos mal, hermanos. Por eso es mejor venir al pie de la cruz y pedirle perdón al Señor y decirle al Señor, aquí está mi vida, Señor. Yo pertenezco a tu reino, yo soy hijo de luz. Yo no voy a dejar engañarme por la mentira. Aleluya, a su nombre. Les decía que también la oscuridad es el reino de Satanás. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Porque el reino de Satanás es un reino de tinieblas. Que el Señor reprenda al diablo. Alguien dice amén. Colosenses 1:3 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, nos trasladó de la potestad. Cuando dice potestad de las tinieblas, quiere decir del poder de las tinieblas. Cuando tú y yo estábamos en las tinieblas, había un poder que te tenía cautivo. Y el poder de las tinieblas no es tan fácil liberarte de él, al menos que Jesús te libere. Al menos que tú te arrepientas y le digas al Señor, rescátame. Así como cuando se estuvo ahogando y él clamó y dijo, sálvame. Aleluya, a su nombre. Quiero terminar con esto. En Romanos 13:11 dice, y esto, conociendo el tiempo,
¿Cuántos conocemos los tiempos que estamos viviendo? Que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. O sea, se está acabando el tiempo, hermanos. Cristo viene por su iglesia. Alguien dice amén. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Hermano, despójate de todas obras de las tinieblas. Despójate de todo lo que no le agrada a Dios. No entres a un año nuevo en la misma condición o peor. Es tiempo de cambiar. El natalicio de Jesús, Navidad también significa buenas nuevas. Él vino a traer algo nuevo, a traer esperanza, a traer luz. Algo diferente a lo que tú y yo estábamos acostumbrados a caminar o a movernos en ese ambiente o a pensar que estábamos en lo correcto cuando estábamos mal. Por eso cuando viene la luz a nuestra vida nos damos cuenta y vemos nuestros errores. Por eso es que el apóstol Santiago dice que es como cuando vas y te miras en el espejo de tu casa y puedes verte las imperfecciones. Te ves por acá una lagaña, por acá te miras una espinilla, por acá te ves y te das cuenta que tienes que hacer algo para verte mejor. ¿Alguien está aquí? Cuando tú y yo somos confrontados con la palabra de Dios, como que te estás viendo en un espejo. Ay, el pastor lo está diciendo por mí. Algo le dijeron al pastor, por eso lo dice. Hermano, no seas necio si lo piensas de esa manera. Por eso la Biblia dice: no te comportes como necio. Mejor reconoce que estás mal y diga: Señor, yo creo a tu palabra. Yo creo que tú viniste para nacer en mi corazón, para que haya un cambio en mi vida, para no ser el mismo de ayer, para que las cosas en mi vida sean diferentes, para que las cosas en mi hogar sean diferentes, para que mi matrimonio sea diferente. ¿Qué es eso que a veces venimos arrastrando modelos del pasado, donde había borrachos, donde había borrachas, donde había infidelidades, donde había todo tipo de maltrato, hermanos, y queremos quedarnos allí? Yo le he preguntado a muchos, pero no aquí: ¿por qué eres así con tu esposo o tu esposa? No, es que así era mi papá también con mi mamá. Oye, si tu papá era así, tú no tienes que ser como tu papá fue. Tú ahora estás en Cristo, tú ahora caminas en algo diferente. Quizás tu papá estaba en tinieblas, pero tú ahora estás en luz. Y tenemos que romper con ese ciclo de generaciones que vienen bajo maldición, en el nombre de Jesús. ¿Cómo es que porque si todas mis primas son divorciadas, también en mi matrimonio va a pasar lo mismo? Reprende al diablo en el nombre de Jesús. Cuando venimos a Jesús, todas las maldiciones generacionales se rompen. Porque cuando Jesús llega al corazón del hombre, hermanos, hay una nueva vida en Jesús. Venimos a nueva vida. Alguien diga amén. Andemos como de día, dice el apóstol, honestamente, no en glotonerías o en borracheras, en lujurias, en lascivias, o no en contiendas o en envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no probáis para los deseos de la carne. Hay poder en Cristo. Alguien diga amén. Hermano, estamos celebrando el nacimiento de Jesús, y no es posible que no suceda cambios en nuestros corazones. No es posible que te vayas pensando: no, pues para después. Tenemos que empezar ya. Alguien diga amén. Tenemos que despojarnos de todas las obras de las tinieblas. Hay que empezar a caminar honestamente. Hay que hacer cambios en el matrimonio, hay que hacer cambios en el hogar, hay que hacer cambios en la familia. No podemos entrar a un año nuevo, hermanos, con la misma mentalidad. Tiene que haber cambios. ¿Estamos de acuerdo? Dile al que está allá a tu lado: tiene que haber cambios. Tiene que haber cambios. Algunos hacen planes: ahora sí, en el 2023 voy a empezar a ir a todos los cultos a la iglesia. Pues comience ya. Comience afirmándose en el Señor. Ahora sí, en el 2023 voy a ir a la oración. Comience viniendo ya. Hágalo. Haga cambios en su vida. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Qué bonito es celebrar Navidad, hacer dramas al niño Jesús. Pero realmente, ¿cuál fue el propósito que Jesús viniera a nacer? ¿Cuál fue? Ese fue: que la luz vino al mundo para que las tinieblas huyeran en el nombre de Jesús, para que las tinieblas fueran disipadas.
Antes había tinieblas en mi casa, había gritos, había borracheras, había maldiciones, había maltratos. Pero cuando la luz llegó, todo eso se fue en el nombre de Jesús. Porque a veces hasta la miseria reinaba en nuestra casa y en cada rincón de nuestra casa. Pero cuando Jesús viene, las cosas cambian. Alguien diga amén. Así que yo te invito en esta hora para que te lleves a Jesús en tu corazón y te despojes de toda obra de las tinieblas. Si hay por ahí algo que todavía necesita ver cambios en tu vida, deshazte de eso en el nombre de Jesús y entrégale al 100 el corazón a Jesús. Alguien diga amén. Quiero dejarlos con esto en su corazón. Yo sé que todavía hay otras cosas que hacer, pero no quiero que tomes este servicio como si fuese un culto religioso. No lo es, porque cada culto que nosotros hacemos, lo hacemos para venir a adorar a Dios. Lo hacemos para venir delante de su presencia y adorar a Dios, y para entregarle a Dios aquellas cosas que necesitan ser cambiadas en nuestro interior. Porque en esta hora no vienes a este altar y le entregas al Señor esas cosas que estás batallando, y le dices al Señor: Señor, yo quiero que tú cambies mi vida, que esa luz brille en mi hogar, que esa luz brille en mi corazón, que esa luz brille en mi familia. No quiero volver a ser el mismo de ayer. ¿Cuántos lo quieren hacer? ¿Cuántos quieren pertenecer al reino de luz? Hermano, entrégale por completo tu vida a Jesús. Haz cambios. Es tiempo de cambios. Y este es un buen momento para hacerlo, porque estamos a unos días de entrar a un año nuevo, y sobre todo estamos muy cerca del arrebatamiento de la iglesia. Y si nos conviene hacerlo es porque queremos estar listos. Tenemos que estar preparados para el momento que Jesús venga a recoger a su iglesia. Esta es la generación que a nosotros que nos ha tocado vivir, hermanos, los últimos tiempos. Esta que estamos tú y yo viviendo, tus hijos, tus nietos, estamos dentro de esta generación, hermano. En cualquier momento va a venir Jesús. Pero si no estamos dispuestos, hermanos, a cambiar las cosas que no le agradan a Dios en nuestra vida, ¿cómo vamos a estar dispuestos a entrar al reino de los cielos? Tenemos que estar dispuestos a cambiar. Alguien diga amén. Yo les voy a pedir que se pongan sobre sus pies y que corran a este altar y vengan a Jesús y le digan: Señor, te quiero dar gracias por esa luz.